prédica, este estudio, un sistema de valores distinto. Entonces, por ahí si te gusta anotar en tu teléfono, traes algún papel, un sistema de valores distinto. Y estaba estudiando un poco acerca del lugar donde Jesús vivió, ¿verdad? Que en Nazaret, ¿verdad? Galilea de los gentiles. Y te quiero contar un poquito de cómo es. A mí la verdad es que como que dije, wow, o sea, a veces hablamos de Jesús, a veces leemos la Biblia, pero a veces no tenemos el conocimiento completo y por eso a veces ni siquiera usamos como un poco nuestra imaginación, ¿no? Entonces vamos a ir hacia allá. Y mira, Jesús vivió la mayor parte de su vida en Nazaret. Era un lugar hermoso, era un lugar fructífero y había un historiador que se llamaba Flavio Josefo. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de él? Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Flavio Josefo fue un historiador que vivió y que fue contemporáneo en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, ¿ok? Entonces imagínense a alguien que iba ahí como historiador viendo, decían, mira ahí, Jesús está enseñando esto, Jesús tiene un contexto, ¿no? De repente, mira, los apóstoles son así, son asados, ya sé, lo que pasa es que ellos vivían en tal lugar y por eso entendían. Y Flavio Josefo describía a Nazaret como un jardín. Entonces hoy quiero que cierres tus ojos, ahí donde estás, e imagínate este lugar tan bonito que se llama todavía Nazaret, pero que en la época de Jesús era como un jardín, dice. Entonces no sé si has ido a algún jardín, y si no te aconsejo que vayas. Está el jardín botánico ahí en la UNAM, me parece, ¿verdad? Creo que hasta en el CCH hay por ahí un jardín y bueno, era un lugar muy bonito. Entonces el tema aquí es que Nazaret era un pueblo que se dedicaba a la pesca. Ya puedes abrir los ojos, no te me vayas a quedar dormido, que yo le digo a John que cierre los ojos y los cierra y ya no los quiere abrir. Entonces era un lugar que se dedicaba a la pesca, era un lugar que se dedicaba al comercio, era un lugar que se dedicaba a este trueque de perlas, era un lugar que se dedicaba a plantar. Entonces para Jesús eso era lo cotidiano. Por eso se acuerdan de la parábola del sembrador, ¿verdad? Es que el aire me está dando ahí y me da la alergia, pero no va a poder contra mí. Entonces esto es algo bien interesante, porque Jesús cuando estaba hablando las parábolas, cuando Jesús está diciendo las parábolas, Él entiende perfectamente y sabe que las personas que están escuchando van a entender. Probablemente para nosotros sea como un sembrador salió a sembrar y aquí puedes ver y pues aquí, aquí sí puede ser que un sembrador salió a sembrar, pero si esto lo leen en algún lugar más citadino, no sé, más hacia el norte donde hay más smog, ¿verdad? Donde no hay puras fábricas, etcétera, pues tal vez no les haga como mucho clic. Entonces vamos a estar pendientes de hecho. Entonces ellos, imagínense, estaban rodeados de un ambiente de labranza, de árboles frutales. O sea, tú abrías la puerta y eran árboles frutales, o sea, parecía un jardín. Y por eso Jesús siempre les decía, un árbol que dé ¿qué? Buen fruto. Entonces todos entendían así. Bueno, pues Jesús utilizó lo terrenal para explicar los conceptos espirituales, que probablemente tú y yo no entenderíamos. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Por otro lado, Nazaret era una población mayormente gentil. ¿Se acuerdan de ahí de Isaías? A ver si alguien me puede ayudar. Isaías 9, 1 al 2, ¿qué dice? Isaías 9, del 1 al 2. Escuchen bien. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar,
aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí el profeta Isaías está dando una palabra de parte del Señor, donde está diciendo que no siempre habrá oscuridad, y estaba hablando de este momento, de Cristo. Y dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí es Nazaret, ¿ok? Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. ¿En dónde? En Galilea de los gentiles. Entonces, ¿por qué le decían Galilea de los gentiles? Porque no habían casi judíos. La mayoría eran asirios, la mayoría eran griegos, etcétera. Pero el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ahora quiero preguntar, ¿de verdad vieron gran luz? ¿De verdad lo vieron? Esto es algo bien impresionante, porque al final esta profecía se cumplió, pero resulta que ellos no pudieron verlo. Y por eso titulé hoy, el mensaje de hoy, un sistema de valores distinto. Y quiero que empecemos, vamos a leer en el 34, ya vimos la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice el 34 y 35, y de ahí nos vamos a saltar al 44, ¿ok? Porque lo que sigue es la parábola de la cizaña, que ya traía la explicación, ¿ok? Entonces dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas, ¿qué dice? Escondidas desde la fundación del mundo. Entonces esto es bien importante, porque Jesús sí está hablando el mensaje del reino, pero lo está escondiendo, lo está hablando en parábolas. Y se acuerdan que en Isaías 6, cuando Isaías tiene todo este evento, ¿verdad? Donde dice, vi al Señor, vi sentado en su trono al alto y sublime, y empieza a hacer una descripción de todo lo que él ve. Pero resulta que cuando Isaías le pregunta a Dios, bueno, yo voy a ir, ok, ya entendí, yo voy a ir, envíame a mí, él dice, pero ¿quién va a creer a nuestro anuncio? Y Dios le dice, nadie te va a creer. E Isaías dice, bueno, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que se cumpla este juicio. Entonces, de alguna manera, Jesús está revelando esto, pero escoge a quién revelárselo. Y aquí dice la Biblia que él toma cierto tiempo con los discípulos y dice que se los dice a ellos. A ellos es a los que les enseña y les revela estas parábolas. Así que vamos a ir al 34. Al 44, perdón, dice el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde.
Ándale así, perfecto. Ok, entonces ya se dieron cuenta que el valor que se le da a las cosas es bien subjetivo. Cada quien decide darle el valor a algo. Hay personas que tal vez tengan un carro que en el mercado o en el libro azul cueste 20,000 pesos, pero tal vez para esa persona tiene un valor sentimental. Y él dice, no, para mí vale 50. Y háganle como quieran. ¿Me explico? Entonces, o el perro, por ejemplo, ¿quién dijo del perro? Tú dijiste del perro. O sea, yo sí quiero a los animales, me gustan y todo, pero la verdad es que no pensaría en el perro. Perdón, Clau. O sea, yo no pensaría eso, tal vez yo pensaría, híjole, si nada más puedo, de mis guitarras, yo iba a decir, de las guitarras que tengo, voy a tomar una, pues tal vez me llevaría una que es de colección y que ya no hacen. Las demás al final, pues, se pueden reemplazar después. ¿Me explico? Una pregunta, ¿quién gastaría 10,000 pesos en juegos de video? Abraham, John, Alexis e Isaac, ¿ok? A ver, pregunta. John, si tuvieras esos 10,000 pesos, ¿comprarías un cuchillo de 10,000 pesos? Dices, pues, corta igual. Pero malo, ¿cuántos compraste? Mal uno, ¿me explico? No comprarías un cuchillo de... Claro, porque tú entiendes el valor. Pero ya se dieron cuenta, cada quien le da el valor. La verdad es que yo 10,000 pesos de videojuegos, o sea, pues es una locura. Igual, si yo les dijera cuánto me gasté en una de mis guitarras, me van a decir, estás bien loco, te hubieras comprado mejor un carro, una casa. No lo sé. Te hubieras casado antes, ¿no? Cada quien le da valor a las cosas desde su punto de vista, y esto quiero que quede bien claro. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el valor del reino, escucha iglesia, es incalculable. El problema es que no se ve. Ese es el problema. Si no, aquí estaría lleno. Aquí estaría, es más, ya desde hace no sé cuánto, ya llevamos 27 años, ¿no? Bueno, yo me incluyo, ¿no? Ya llevan. Y pues tal vez desde el primer año tal vez hubieran comprado un terreno, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que es importante, lamentablemente no se ve. Ese es el problema. Si no, como les digo, aquí estaría lleno. El reino de Dios es incalculable y fíjense, su valor no es subjetivo. Aquí sí no aplica el depende. Depende a lo que me dedique, depende de mi perspectiva, depende de cuántos años tenga, porque, por ejemplo, ahorita yo le preguntaba, por ejemplo, a Eliezer, ¿no? Oye, tu herramienta, pero cuando tenías 10 años no pensabas así. El valor del reino no depende de la edad, no depende de cuántos estudios tengas, a qué te dedicas, no importa lo que tú seas, ¿ah? Sino que descansa en la verdad. El valor del reino descansa en la verdad. Y hoy en día, sí o no, está mucho de, no, es que ya nada es absoluto, todo es relativo. Depende del cristal con que se mire, depende de lo que yo piense. Hay gente que pues nace hombre, pero dice que está atrapado en un cuerpo de hombre, pero que es una mujer, ¿me explico? Y cada quien tiene sus ideologías, pero hay una verdad. Hay una verdad única, y aunque a ese tipo de personas que tienen ideas que los respetamos, pero también al final la verdad siempre sale a flote. O sea, en 100 años que vean su cuerpo van a decir, pues era un hombre. Las pruebas de carbono no van a fallar, ¿me explico? Y por eso Jesús decía, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Por ejemplo, esto nos puede quedar claro de la siguiente manera. ¿A cuánto cuesta el metro cuadrado por aquí? 3,500. Ok, vamos a suponer que queremos comprar el terreno de la iglesia, ¿no? Y son
1 hectárea, ¿no? Entonces ya tienen la cifra. Pero resulta que cuando nosotros vamos y empezamos a checar, resulta que abajo hay un yacimiento de petróleo. Amén. Y entonces, ¿qué haríamos? O sea ya están dimensionando esto es otro nivel. O sea, si el lugar cuesta, no sé, 2, 3 millones de pesos, esto ya estamos hablando de algo superlativo. ¿Qué haríamos? ¿Venderías todo lo que tienes? Incluso dirías, no, ¿qué para la iglesia? Para mí. Y entonces vas y dices, a ver cómo le hago, me endrogo, vendo mi casa, vendo lo que tengas. Eso es el reino de Dios. Pero vuelvo al punto, no se ve. Ese es el problema. Y aquí Jesús dice, ¿quién sí lo puede ver? ¿Se acuerdan cuando en Juan 3 Jesús tiene una charla con Nicodemo? ¿Qué le preguntó Nicodemo? ¿Cómo le hago para qué? Para ver el reino de Dios. O sea, no para entrar, para verlo. Y Jesús le dice, ¿tienes que qué? Tienes que nacer de nuevo. Esa es la clave. Continuamos en el 45 al 46, dice, también el reino de los cielos es semejante a ¿qué? Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, ¿y qué hizo? Y la compró. Obviamente este mercader sabía de qué, de perlas, sabía de lo que estaba hablando, era alguien que se dedicaba a eso, al comercio. Y me encanta porque en esa época se dedicaban a eso, era muy común que hubiera gente que estuviera reuniendo alguna pieza de rubí, alguna pieza de esmeralda, algunos accesorios de oro. En ese tiempo era un poco común encontrar de oro puro, etcétera. Ahorita ya ni se puede porque la aleación no aguantaría. Pero resulta que esta persona, este mercader, y eso es lo que hay que entender, o sea, este tipo era de los que no daban un paso sin guarache, o sea, era listo, era inteligente, pero vio algo que superaba todo lo que tenía. Y dice Jesús, así es semejante el reino de los cielos, de esa forma. O sea, ¿qué tienes que ver en el reino? Al final el reino es Cristo, pero ¿qué tienes que ver para darlo todo? Pues la gente diría, están bien loquitos, ¿cómo van a comprar ese terreno al triple de lo que cuesta? Porque obviamente la gente no tiene la información de que abajo hay un yacimiento de petróleo. Entonces, ¿qué nos van a decir? Están bien locos. De eso se trata el reino de Dios. Y una vez más, no se puede ver con estos ojos naturales. Jesús revela el reino y su valor. Nadie podía verlo, mucho menos entrar, pero Jesús vino a darnos ese acceso. Entonces, qué importante es pedirle a Dios hoy que abra nuestros ojos. Yo les voy a contar algo, no lo vayan a decir, Por muchos años fui a la iglesia cuando mi madre me llevó desde meses. Y la verdad yo, para ser sincero, no sé si yo nací de nuevo a los 7, 8 años o a los 20, la verdad no lo sé. Pero un día, con mucha necesidad en mi vida, a pesar de que aparentemente lo tenía todo, leí esto. Y a partir de ese día se me abrieron los ojos. Y jamás voy a olvidar que fue con la parábola del tesoro escondido. Y yo jamás la había entendido. Yo recuerdo que estaba así y casi, la verdad no recuerdo si fue de Tim Marín, no recuerdo eso, pero lo que sí fue que empecé, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y cuando terminé de leer eso, hagan de cuenta que se me abrió el entendimiento, como es un insight, ¿no? Lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo andaba ahí, no sé qué, y de repente dice que volvió ¿qué? En sí. Eso me pasó con esta parábola. Y siempre que la leo vuelvo a recordar y digo, o sea, a veces hemos sido tan ciegos
y no hemos visto la belleza del reino, la belleza de Cristo. Esto es bien impactante. Después continúa y viene en el 47 la red. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Y obviamente Jesús, como les comentaba, él está dando estos ejemplos porque había pescadores, porque había sembradores, porque había mercaderes, porque había gente que, como no había banco en ese tiempo, escondía su tesoro, su dinero debajo de la tierra. Y probablemente ese tesoro ya había tenido muchísimos años, igual ya había muerto la persona que lo enterró, pero resulta que una persona así random caminando se lo encuentra. Y entonces voltea y dice, lo vuelve a esconder y se va a su casa y vende todo lo que tiene. Probablemente tenía más de lo que valía ese terreno, pero lo compró no por el terreno, sino por el tesoro escondido. Ese es Cristo, ese es Cristo. Entonces dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y esta doctrina a muchos, perdón, ¿no? ¿Sí? Conéctese, pastora. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y les comentaba que esta doctrina a muchas personas les causa conflicto. ¿Saben por qué? Porque depende de Dios y no de nosotros. Aquí el Padre está escogiendo a quién va a salvar. Por ahí habrá personas que digan: no, pero ¿cómo es eso? Bueno, la Biblia enseña que Dios es soberano y es justo. O sea que no hay ninguna injusticia en eso. De hecho, el único hombre y la única mujer que tuvieron la oportunidad de decidir fue Adán y Eva, y decidieron no seguir a Dios. Entonces dice: así será, el 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es exactamente lo mismo que la parábola del trigo y de la cizaña. Solo que Jesús dice: bueno, por si no entendieron los pescadores, tal vez los sembradores ya entendieron, pero los pescadores no. Que entonces les voy a dar una parábola de la red, porque a ellos les pasaba. O sea, imagínense, echan la red y hay de todos los peces, ¿no? Aquí está diciendo de todos los peces. Puede ser interpretado de todas las naciones, puede ser interpretado de todas las edades, de todo sexo, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. El tema es que va a llegar un momento donde esa red va a ser sacada, y los ángeles, ¿qué van a hacer? Escoger. Y esto, yo aquí le ponía, el reino avanza silenciosa e invisiblemente. Invenciblemente, pero los creyentes y los incrédulos tenemos que coexistir hasta el fin del siglo. Hasta que Cristo venga, aquí hay de todos los peces. Esta es una verdad y que les estaba comentando, que a muchos no les gusta, porque es una decisión que solo le corresponde a Dios, solo le corresponde a Él, no está en nuestras manos. Hay personas que pertenecen al reino y hay otras que no. Esta decisión es libre y soberana de Dios. Amén. Después en del 51 al 52 dice: Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron. Ahora yo pregunto aquí: ¿hemos entendido todas estas cosas que hemos venido a ver? Hay unos dicen que sí. Dice Sandy: la verdad, todavía no. El Señor dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús les está diciendo a sus discípulos: ¿qué creen? Ustedes se van a convertir en maestros. En algún momento ustedes van a ser ahora los que van a estar enseñando. Y van a estar enseñando ¿de qué? De lo viejo y de lo nuevo. Porque para nosotros esto ya no es nuevo,
porque la Biblia, todas, digamos que se logró juntar en el primer siglo, en los primeros 100 años de la iglesia, pero para ellos era una revelación nueva. Imagínense el choque en su mente, y de hecho ahorita lo vamos a ver, porque, a ver, Jesús nació en Belén, después se fue criado en Nazaret, y todos los de Nazaret lo conocían perfectamente. Sabían quién eran sus papás, sabían quién eran sus hermanos, sabían quiénes eran sus hermanas. Entonces, ¿cómo una persona así de la nada se levanta y empieza a tener este tipo de revelación? Fue un choque increíble para ellos. Bueno, pues Jesús les dice, se convertirán en maestros, y al igual que un padre de familia o un anfitrión, porque este es el símil, iban a tener que dar de lo que habían recibido del Antiguo Testamento, y ahora lo nuevo que se convertiría en el Nuevo Testamento. Y como aquí les comentaba, para ellos era una revelación nueva. O sea, para ellos era yo creo que hasta un poco increíble. Yo a veces entiendo un poco a los fariseos y entiendo un poco a los saduceos. O sea, sus preguntas eran legítimas. O sea, si nosotros luego no le creemos exactamente, dudamos de Cristo, ya que hizo todo, ya que nos salvó. Ahora imagínense ellos. O sea, a veces deberíamos de ponernos un poco en lugar y decir, no soy tan distinto a ellos, ¿no? Porque de pronto decimos, estos cuates, ¿no? Sí, camada de víboras. Pues igual y tú y yo eran peores, ¿no? Seguimos adelante. En el 53 al 58 dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, ¿a dónde? A Nazaret, ahí vivía. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y esto es bien importante entenderlo, porque hay un capítulo paralelo en Lucas 4, donde Jesús está sentado, dice que está sentado en la sinagoga, tranquilo. Imagínense, todo el mundo lo conoce, es como si tú y yo estuviéramos aquí y Nazaret fuera Nativitas, y todos dijeran, ¿Abraham? ¿No su mamá es Mari de Jesús? ¿No sus hermanas es Adriana, es Gloria, etcétera? ¿Me explico? Así veían a Jesús. Este cuate, ¿qué onda con su vida? Y se dice hijo de Dios. No, pues ya lo hubiéramos linchado al Abrancito. ¿Me explico? Blasfemo, exacto. Ya nos rasgamos las vestiduras. O sea, sí tenían un poco de, hasta cierto punto, de razón y de dudar. O sea, era pues sí, era muy, muy normal que ellos. Y de repente Jesús se levanta y lee Isaías 61. ¿Qué dice Isaías 61, Luis? Isaías 61, rápido. Eso. Etcétera, etcétera, etcétera. Y todos se le quedan viendo, compa, ¿qué onda? Ahí ando muy, ¿qué onda, no? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿por cuanto qué? Me ha ungido, ¿para qué? A predicar el año agradable del Señor. Y les dice Jesús después, y esta profecía se ha cumplido hoy. En mí, exactamente. Jesús dice, y esta profecía se ha cumplido hoy en mí, ahorita. Entonces, por eso, ese es el paralelo, ¿verdad? En Lucas 4. Entonces, por eso la gente decía, no sé, a ver, ¿no este es el hijo del carpintero? No. Bueno, de la ley de los escribas. Exactamente, porque la ley no era eso. Lo que pasa es que los escribas decían, la ley de Moisés dice esto, entonces yo le doy una interpretación, y le escribían. Y luego venía otro y decía, no, pero yo creo que mejor es así. Y ya después hicieron un librote, ¿ok? 613 me parece. Y entonces estos decían,
no este es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, por si de repente alguien, a veces no sabemos, ¿verdad? Pero incluso Jesús tuvo sus medios hermanos y aquí vienen los nombres. Y dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces esto acontece porque Jesús les lee Isaías 61 y dice, esto se cumplió hoy en mí. Entonces todos los vecinos obviamente reaccionaron asombrados, pero también ofendidos, se ofendieron. A veces yo he escuchado que hay mucha gente o algunos que dicen que Jesús no pudo hacer milagros porque dependía de la fe de ellos. Pero Jesús podía hacer los milagros que él quería. Esto no, él es Dios. O sea, esto no es así. El problema de no haber fe es que jamás entenderemos el propósito y el mensaje del milagro. Iglesia, todos los procesos que estamos pasando tienen un propósito. Ese es el problema. Y como no tenemos fe, o nuestra fe está en otras cosas, a veces Jesús no hace eso porque no vamos a aprender. Hemos estado orando, ¿verdad, amor? Por Lalo y yo me pongo a pensar y digo, bueno, pero ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo que le duele y no tiene nada? O sea, parece ilógico. Pero resulta que aquí lo que está Jesús queriéndonos enseñar es que el tema de no tener fe es que no podemos entender el propósito de lo que nos pasa. Apenas sucedió lo de Mari. Y de repente dices, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿cómo está esto? ¿No? ¿Acaso Jesús no la pudo haber sanado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero el tema es que a veces los milagros, ¿verdad? O las cosas que suceden en la gente cuando no hay fe, ¿saben qué producen? Nada. ¿Cuántas personas conocemos que vienen a la iglesia por un milagro y Dios los sana o Dios les da el milagro y nunca más los volvemos a ver? Entonces pareciera que, bueno, recibió lo que necesitaba. No, esa persona necesitaba salvación. Y yo aquí ponía este punto. La mayoría de las circunstancias en nuestra vida presente, y esto quiero que te lo lleves bien claro, se deben a las decisiones que tomamos en el pasado. Aún en eso, Jesús quiere hablarnos, Jesús quiere formarnos, Jesús quiere enseñarnos, quiere cambiar nuestro carácter en eso. Y el peligro de no entender el mensaje que nos quiere dar a través del proceso que estamos pasando es, número uno, que no va a haber salvación. Entonces yo pregunto, ¿de qué sirve que Dios me sane del cáncer y no me salva? Pero como no estoy viendo el reino, pues no me importa. ¿Me explico? Y el segundo punto del peligro de no entender este mensaje o de no entender el propósito es que jamás vamos a crecer y por ende no vamos a dar fruto. Y Jesús está esperando de nosotros, ¿qué? Fruto. Todo el tiempo que estés pasando por un proceso, dile al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué necesito entender? Porque lo que tú estás buscando es ¿qué? Fruto. ¿Qué buscaba en la higuera? Fruto. Y no lo encontró y la maldijo. Amén. Así que así terminamos Mateo 13 con la enseñanza de que Jesús nos revela el reino, pero el reino no lo puede ver cualquier persona. Una vez más te digo, ¿quieres ver el reino? Ven en arrepentimiento y fe a Cristo. Por eso a mí me encanta el evangelio, porque el evangelio es para salvación, pero también es para santificación. Todo el tiempo. Amén. Y otra cosa, Jesús nos enseña que la falta de fe puede producir en nosotros salvación nula y puede producir en nosotros cero fruto, o sea, nada. Y no podemos seguir viviendo así. Probablemente llevemos muchos años en el cristianismo y tal vez no hemos dado fruto de nada. Así que hoy es un momento
de arrepentimiento, ¿verdad? De genuino en el corazón. Vamos a cerrar este Mateo 13, ¿verdad? Que Dios nos permita conocerle a Él. A mí me impresiona mucho esta parte cuando las personas le dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Yo no sé qué vieron en él, pero yo estoy seguro que Jesús era alguien especial. O sea, no podía pasar desapercibido. No sé si olía bien, no sé si era más alto que el promedio, no sé si sus palabras, ¿verdad? Pero la Biblia dice que enseñaba como quien tenía autoridad. ¿Y saben qué significa autoridad en esa palabra? Sustancia. O sea, las personas decían, a ver, los escribas enseñan, sí enseñan y enseñan la ley, pero tú cuando la enseñas, tus palabras tienen peso, tienen poder, tienen sustancia. Pero ellos no pudieron verlo. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a entender su palabra, que nos abra los ojos, que nos abra los oídos espirituales para poder ver la belleza del reino. Y si alguien dice, ¿qué es el reino? Hoy déjame decirte, no te quiebres la cabeza, el reino es Jesús. El reino es Él es el Rey, el soberano, y va a volver. Va a volver. Y una vez más, aparentemente pareciera repetitivo, ¿verdad? Pero si la Biblia está enseñando esto otra vez, es por algo, es porque nos quiere hablar otra vez. Va a venir y probablemente en esa red estemos muchos, ¿no? De todas las naciones, de todos los pueblos, pero al final va a haber una separación. Amén. Así que ahí donde estás, dile: Señor, primeramente te doy gracias por la oportunidad de estar en este lugar para adorarte, para glorificarte, pero aún más importante, para escuchar tu voz. Tú siempre decías: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y esa capacidad, Señor, solamente nos las puedes dar tú. Por eso todo es por ti, todo es para ti, todo viene de ti, Señor. Al final del siglo tú eres el único que te llevas la gloria y la honra. Señor, permítenos entender tu palabra. No queremos que pase un día más y no poder ver la belleza del reino, no poder ver ese tesoro escondido que eres tú, no poder ver la perla de gran precio que eres tú, Cristo. No queremos que siga pasando el tiempo y donde vivamos una vida liviana, Señor, que porque pensemos que tú jamás vas a volver o que esto tal vez sea algo ficticio. Señor, abre nuestro entendimiento, pon temor de Dios en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, así como vino Nicodemo con esas preguntas: Señor, ¿cómo entro al reino? ¿Qué tengo que hacer? Y tú le dijiste: necesitas nacer de nuevo. Así que si hoy hay alguien aquí que sabe y entiende que no ha nacido de nuevo o que nunca ha tenido un encuentro con Cristo, hoy es el día. Hoy es el día de gozo, hoy es el día de salvación. Hoy se predicó las buenas nuevas de gran gozo. Por eso Jesús dijo: yo vine para predicarle a los pobres, para traer buenas nuevas a los pobres de espíritu. La única condición para poder entrar al reino es que vengas arrepentido, es que vengas en arrepentimiento y fe. Y si tú ya naciste de nuevo, pero los afanes de la vida han hecho que probablemente no estemos poniendo en primer lugar el reino de Dios, hoy también es el día de volver a empezar. Siempre hay una oportunidad en Cristo y hoy es una de ellas. Señor, ayúdanos, danos tu paz, danos tu fortaleza, danos, Señor, tu carácter, tu mente en nuestra mente. Y hoy queremos entender tu palabra, pero también ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Padre. Y ahí donde estás, empieza a adorar al Señor por su palabra. Si se te ha revelado quién es Cristo, no dudes en postrarte delante de Él. Él está aquí. Probablemente no lo ves y ese es el problema.
pero Él está aquí. Señor, hoy te exaltamos, oh Rey. Hoy te decimos que eres maravilloso, que eres el Todopoderoso, que llenes este lugar, Señor. Santo, 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 llena este lugar. Dile: Santo, 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 llena este lugar. Maravilloso, poderoso, Rey glorioso, llena este lugar. Maravilloso, poderoso, Dios glorioso, llena este lugar. Santo, 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 llena este lugar. Santo, Santo, tú eres santo, eres Hijo de Dios. Dile: maravilloso, maravilloso, poderoso, Dios glorioso, llena este lugar. Maravilloso, poderoso, Rey glorioso, llena este lugar. Señor, te adoramos, Padre, porque enviaste a tu Hijo para revelarnos el reino, para revelarnos al Padre. A pesar de que eres un Dios poderoso, majestuoso, quieres ser un Dios personal para nosotros, Señor. Y hoy te revelas a cada uno de los que están aquí como Padre, como su Salvador, como el Todopoderoso, como el Shaddai, como el Alfa y el Omega, como el principio y el fin, como ese Dios eterno, como el gran yo soy. Pero también te revelaste como ese Logos, ese verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros y del cual hemos visto su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque no solamente tu sacrificio fue lo único que nos dio vida eterna, sino también cómo viviste, sino también cómo creciste, sino también cómo fue tu vida impecable, también cómo fue tu vida, Señor, que te entregaste a los tuyos, Dios, que caminaste en esta tierra enseñando, que caminaste en esta tierra discipulando, que caminaste en esta tierra haciendo discípulos a todas las naciones, Señor. Pero también te levantaste de los muertos y ahora vives y reinas y estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Pero también no desconocemos que tú vas a volver, y hoy queremos estar preparados, Dios. Hoy entendemos que tu reino no es comida ni bebida, que tu reino es justicia, es paz, el príncipe de paz, el rey justo, que tu reino será un reino que cuando se establezca no tendrá fin. Señor, gracias, porque yo sé que has escogido a cada uno de los que estamos aquí para tu gloria, para tu reino, para salvarnos.
Pero no solamente para eso, Señor, sino que ahora nos has dado la responsabilidad de poder ser discípulos, de poder ser hijos tuyos, para predicar tu palabra con denuedo, con el poder del Espíritu Santo que has derramado sobre la vida de cada uno de nosotros. Y ahora nosotros también estamos ungidos para poder decir que el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros, y por tanto nos ungió para dar buenas nuevas al cautivo, para traer libertad al que está oprimido, para predicar el año agradable del Señor. Gracias, Padre, porque aún hay tiempo. En tu misericordia has extendido y has prolongado tu misericordia. Has prolongado tu tiempo, Señor, para todo aquel que aún no te conoce, incluyendo familiares de nosotros, incluyendo vecinos, Señor, incluyendo gente que está en nuestros trabajos, que no te ha reconocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Como jóvenes en la escuela, Señor, ayúdanos a ser jóvenes de reino, jóvenes que no teman hablar con denuedo tu palabra, tu evangelio, Señor, porque tu palabra, tu evangelio es poder de Dios para salvación. Gracias, Dios, por tu palabra. Una vez más, maravilloso. Dile, eres poderoso, poderoso, Rey glorioso, Rey glorioso. Dile, llena este lugar, llena dile, llena mi vida, mi corazón. Maravilloso, maravilloso, poderoso, poderoso, Rey glorioso, Rey glorioso. Llena este lugar, llena este lugar. Maravilloso, llena este lugar, maravilloso, poderoso, Rey glorioso. Llena este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Recibe